Perfecto, buenos días. Bueno, primero que nada, disculpen por un pequeño error, pero nos alcanzamos a dar cuenta con el equipo, así que ya las personas que estaban en el otro grupo ya se están redireccionando. Así que bienvenido a todos a este webinar extra del programa de seguridad, de cultura y seguridad en transportes y Trans El Libertador. Hemos venido trabajando en este proceso hace ya 2 meses. No voy a entrar más en detalle. Le quiero dar las gracias a todos los que están nuevamente a este webinar de hoy. Y quiero dejar con ustedes a nuestro gerente de depósito y logística, Martín Edwards, que nos va a dar la bienvenida al webinar de hoy. Y después, Martín, pasamos para mostrar una pequeña lámina para los tips eh, para este webinar. Así que, Martín, dejo para que nos puedas dar la bienvenida. Perfecto. Hola a todos, muy buenos días. Espero que se encuentren todos sanos junto a su familia. Como mencionaba Rodrigo, hoy día haremos un nuevo webinar. Ya llevamos más de 2 meses en distintas instancias que hemos hablado de distintas temáticas. Hemos recorrido temas como exceso de velocidad, fatiga y somnolencia, carga y estivas, investigación de accidentes, y hoy quisimos abrir el espacio a un webinar diferente orientado a temas de tecnología, en este caso específico a gestión de la información. Es algo que se ha levantado en las últimas semanas por los mismos inscritos y ha habido bastante interés en esto. Entonces, hoy día incluimos este extra al programa original y hemos invitado a Alto Movap, quien es un partner nuestro que trabaja con nosotros hace bastantes años, innovando en distintos productos asociados al cómo mejorar nuestra seguridad, tanto en términos de gestión de safety y security, como le llamamos nosotros internamente, y tanto en temas de control de procesos críticos ligados a conductores y a carga en ruta. Específicamente, bueno, hoy día quiero presentarles a Felipe Lilayú. Él es el Customer Success Director de Alto Movap. Él es un profesional de extendida experiencia en materias de tecnología en información y ha ocupado diversos cargos gerenciales en Chile y en el extranjero. Así que le doy la bienvenida a Felipe para que pueda hacer esta presentación el día de hoy. Hola Martín, hola Gracias, Rodrigo, Martín. hola a todos, Hola, gracias Felipe. por la presentación, ¿se escucha bien? Sí, Un poquito Felipe, bajo. consulta. ¿La presentación va a mostrar tu presentación, cierto? Sí, ¿O la que nos enviaste? Ya, no, dale, que no teníamos ese hola, detalle. perfecto. Bien. Bueno, entonces soy Felipe Lilayú, soy, como decía Martín, Customer Success Director de Alto Movap. Primero que nada, darle muchas gracias por la invitación a partir acá y por esta presentación. Y hoy vamos a conversar sobre tecnología y sobre logística. Vamos a ver algunos casos aplicados de cómo usando la tecnología que tenemos, la tecnología existente disponible, podemos resolver problemas cotidianos que afectan nuestro trabajo. Entonces, cómo los datos, la data y sus análisis en tiempo real son factores clave en la revolución que vive la logística hoy. En particular, vamos a ver aplicaciones en la seguridad de las personas y seguridad de la carga, en safety y en security. Ahí. Entonces, primero, bueno, somos parte, como Alto Movap, somos parte del Grupo Alto, que es una multinacional chilena de tecnología con presencia en 6 países. Tenemos oficina en Estados Unidos, en España, además de Perú, México, Colombia y Chile. Integrar información, ¿para qué? Vamos a recorrer esa pregunta durante este webinar. Entonces, en Alto Movap lo que hacemos es una plataforma tecnológica que integra grandes volúmenes de data. En nuestra plataforma se puede monitorear, visualizar y analizar los movimientos de los activos en tiempo real, para así generar diferentes accionables que van en pos de excelencia operacional y disminución de riesgo. Repito, ahora le vamos a dar mucho foco a temas de safety y temas de security. Felipe, perdón, ¿no estás presentando aún? Porque nos Ah, preguntan. perdón. Sí, Voy. gracias a Dale, alguien que nos comentó, así que gracias ahí por el alcance. gracias. Gracias, Pia. Voy. Buenos días, Elix Soto, ¿me escuchas? ¿Te ubicas con el símbolo de compartir de Teams? Sí. Sí, pero no me está dejando ahí.
días. Ahí sí. Eric, Ahí sí, ¿me ¿no? escuchas? Ahí sí vamos. Acabamos de enviar una red. Ya. Perfecto. Ahí se ve bien, ¿cierto? Sí, Felipe, perfecto. Bueno, entonces aquí estaba comentando que somos parte de un grupo que es el Grupo Alto y Alto Mobile lo que hace es una plataforma tecnológica que integra grandes volúmenes de data. Un poco de contexto. Bueno, titulares como estos son cada vez más frecuentes, robos millonarios, donde los delincuentes ocupan cada vez tecnología más avanzada de punta con modos operandi que evolucionan y se adaptan rápidamente. Hoy, por ejemplo, van saliendo estos detalles, cada vez más detalles de esta seguidilla de robos de transporte de valores, de Prosegur, donde los delincuentes se infiltran incluso siendo los mismos guardias de esta empresa. Si bien hemos visto algunas cifras de accidentes en ruta a la baja, creemos que no se deben bajar los brazos, cada vez son más las industrias que exigen mejores estándares. Ya no es solo la minería, tenemos que hacer énfasis en este punto. Estas mejoras no solamente son en servicio al cliente, sino que en proteger contratos que tanto cuesta ganar y mantener, además de vida y sobre todo las familias que dependen de ella. Entonces, este es el contexto, vamos a navegar la presentación, foco en temas de seguridad en la carga y seguridad en las personas. El estallido social, luego la pandemia, cambiaron las reglas. Lo más importante en esto es que la transformación en la industria logística haya tomado una velocidad exponencial. Todo el mundo ahora es más consciente que el transporte es esencial a todo nivel. Las empresas, con la explosión del e-commerce, han tenido que adaptarse muy rápidamente, lo que ha traído cambios profundos, tanto en los volúmenes como en la forma en que estaba pensada la logística. Muchas empresas de transporte o áreas de transporte de empresas de distintos rubros han tenido que acelerar procesos de automatización por alta demanda. Muchas formas manuales de trabajo ya no son posibles. Han tenido que incorporar entonces tecnología y ahora el desafío es empezar a usar toda esta data que se va generando para poder tener procesos más seguros y poder llegar mejor a los clientes. La logística, como vemos acá, produce en diferentes etapas miles de terabytes diarios de información. El desafío es poder almacenar todo esto, concentrar toda esta información y poder generar accionables. Tenemos data de diferentes fuentes, o sea, desde que un contenedor se baja en un puerto, es porteado, es transportado, va a un centro de distribución, a una bodega de un cliente en procesos de importación, a la inversa en procesos de exportación, todos los documentos que se van generando en todo este ciclo, el BL, los recibos de intercambio, los EIR, las pruebas de entrega, OPDOD, las OT, las facturas, es un montón de información que se va generando día a día en estos ciclos. Entonces, finalmente nos vemos desafiados ante un problema realmente de Big Data. Con nuestros clientes vamos solucionando diferentes problemáticas y desafíos que van presentándose, como por ejemplo automatización en los procesos de asignación, carga-transporte, optimización de los recursos para la entrega de viajes punto a punto, multipunto, trazabilidad en tiempo real de los viajes y de los pedidos. También es muy importante mantener una comunicación tanto con el cliente final como clientes intermedios o proveedores. Todos los procesos deben ser digitales, o sea, es muy importante que existan pruebas de entrega y también cuando existen lamentablemente algún rechazo total o parcial, también tenemos que hacernos cargo de cómo es el flujo de vuelta, cómo es la logística inversa y todos los procesos que conllevan. Entonces, todo lo que vamos a ver tiene que ver con cómo mejorar la productividad y cómo bajar riesgo operacional para, de esta forma, al final, tener una mejor experiencia para nuestros clientes y para el consumidor final. Hemos preparado, especialmente para este webinar, este esquema que muestra así, usando un poco el concepto de esta pirámide de Maslow, que lo que busca es mostrar necesidades básicas del ser humano que deben ser cubiertas. Buscamos este mismo esquema para mostrar que, claro, lo primero que necesitamos es medir. Como cualquier método científico, necesitamos tomar mediciones. Para eso es muy necesario tener data. Para tener data necesitamos ciertos dispositivos, GPS, accesorios, periféricos. Ahora,
Esto no es suficiente, nos podemos llenar de data que va a ser muy difícil de gestionar. Entonces el siguiente desafío en esta pirámide es poder integrar todo esto en una única plataforma o en menos plataformas de manera de poder tener todo al alcance de la mano. Luego, en la pirámide, si seguimos subiendo, existen, como tenemos grandes volúmenes de información, lo que necesitamos es crear mecanismos que permitan gestionar mediante excepciones. Es decir, no estar viendo todo lo que pasa con toda la flota en todo momento, sino que ver lo que ocurre cuando algo se sale de algún protocolo. Las pirámides superiores, que tienen que ver con capas analíticas, la primera, la descriptiva, exactamente es eso. Son modelos matemáticos que buscan describir cómo es la operación. Lo vamos a ver más en detalle más adelante. Y la analítica predictiva ya lo que busca es estos mismos modelos que buscan predecir el comportamiento, y la prescriptiva no solo busca predecir, sino que además busca empujar el mejor resultado, lo que esperamos. O sea, que algo pase o que algo no pase. ¿Ya? Este modelo lo vamos a ocupar durante toda la presentación y vamos a ir avanzando, subiendo en la pirámide slide por slide, para que nos vayamos ubicando y navegando la presentación. Entonces, actualmente vemos en el mercado bastantes dispositivos. Imagino que acá todos están bien familiarizados con GPS, botones de pánico, cámaras de cabina, cámaras de rampla, estos dispositivos anti-jammer, corta corriente. Eso ya es harto. Esto ya genera un montón de información. Ahora en el mercado hay muchos más dispositivos. O sea, podemos ver sensores de aperturas de puertas, sensores de temperatura, podemos ver estos dispositivos que permiten enrolar un root con una patente, en el fondo identificar un conductor, dispositivos de telemetría que nos permiten acceder a data del motor. En C-Trans se ocupan estas SmartCap, en el fondo, que sirven para monitorear las ondas cerebrales, para monitorear sueño. Otros sensores que hacen lo mismo son los sensores de somnolencia, que son cámaras que están mirando al conductor y ven si está distraído, usando el celular, con sueño, fumando o cualquier cosa que no esté permitida generar alerta. Todo esto va generando terabytes y terabytes de información, y el gran desafío justamente es en el escalón que viene de la pirámide, es juntar todo esto en una plataforma que permita. Acá en el centro podemos ver todo lo que es accesorios, GPS, todos los dispositivos IoT que vimos en la slide anterior. Por otro lado, también busca juntar eventos, o sea, si mediante una aplicación en mi operación o mi cliente o mi proveedor puede detectar algún accidente en la ruta, una ruta cortada, un acceso no autorizado, todo eso se junta en la misma plataforma. Y además integraciones con Alerce, con WMS, OMS, TMS. Aquí la lista es infinita. El punto, justamente, de esta parte, de la segunda parte de la pirámide, es cómo podemos juntar esto en una plataforma y de esta forma posibilitar seguir subiendo. Es generar accionables que pueden ser distintos tipos de protocolos, alertas, o los modelos analíticos que vamos a ver más adelante. Entonces, me gustaría que vayamos entonces entrando un poco más en casos aplicados. Para ello me gustaría contar un poco de historia. C-Trans, ahí como decía Martín, exactamente lleva ya casi 5 años trabajando con estas soluciones, donde tiene implementada una torre de control de lujo. La verdad que es un referente en la industria, y tiene varios proyectos en curso que abordan incluso las partes superiores de la pirámide que vamos a ver más adelante. C-Trans también tiene una aplicación de entrega que le permite a los conductores poder digitalizar estas pruebas de entrega, y también le permite tener información de su viaje. También tiene un sistema de control de acceso que lo que permite es sistematizar todos los procesos de ingreso, o sea, permite que alguien entre a un terminal, a un depósito, si es que tiene un viaje asociado, si es que no tiene por qué entrar. Algunos de los KPIs, por ejemplo, que hemos logrado en el proyecto en estos años con C-Trans tienen que ver con una visibilidad importante de la flota. O sea, C-Trans maneja alrededor de 60 proveedores GPS en N proveedores de transporte. O sea, aquí tener una visibilidad cercana al 100% de esta cantidad de activos con que trabaja es de un valor fundamental. También tiene valores muy altos de prueba de entrega y de cumplimiento en tiempo y forma de las entregas. ¿Ya?
La torre de control, como comentaba, realmente es motivo de sentirse orgullo de C-Trans, es un referente en la industria, tiene monitoreo de 24/7 de alertas donde se clasifican según riesgo. También maneja los conductores de acuerdo a un ranking. Se pueden determinar ciertas variables que sean determinantes para cada negocio de C-Trans y poder puntuarlas. Y de esta manera clasificar a cuáles son los mejores conductores y poder premiarlos, cuáles son los peores y poder hacer planes de trabajo con ellos para que mejoren conductas que pueden tener que ver con temas de safety o con temas de security o con temas de performance. ¿Ya? Las acciones que toma la torre de control en base a la información que va gestionando tienen que ver tanto interna en C-Trans, tanto con clientes como con proveedores. Y acá hay revisión de protocolos, capacitaciones permanentes, y hay un trabajo muy fuerte de gestión en base a la información que se va generando, lo que permite ir mejorando permanentemente, mejora continua. Acá podemos ver cómo funciona una aplicación de excepciones. En el fondo podemos, por ejemplo, estamos viendo una detención no autorizada. Si es que en una ruta un conductor, por ejemplo, tiene solamente autorizado para detenerse en las estaciones de servicio COPEC, por ejemplo, y se detiene en otra, eso puede generar una alerta. O si es una ruta que no necesita detenerse porque es una ruta corta y se detiene, también puede generar una alerta. Y se arma un protocolo que es estándar, en el fondo, que cualquier ejecutivo va a abrir la aplicación, lee un script y va a poder ejecutarlo de la misma forma, donde si tiene la reacción esperada del conductor, en el fondo, si es que parte por el conductor el protocolo, es un ejemplo, y el conductor se sale de esa zona, la alerta se podría cerrar, pero si no contesta, si no hace caso, si no se mueve de esa zona peligrosa, por ejemplo, podría ir escalando en algún supervisor de transporte, en algún gerente, o incluso, en casos de riesgo, puede escalar a protocolos con carabineros. Aquí sí. Esta torre, la verdad es que ha tenido casos exitosos, bien emblemáticos, sobre todo en el último tiempo, en mayo, en junio, ocurrieron un par de ilícitos que fueron gestionados de manera súper ágil. Y aquí voy a dar uno de los ejemplos. Un camión a fines de mayo es interceptado por dos vehículos en la salida de Espucio Norte. La verdad es que las salidas y entradas de las autopistas, los tréboles están siendo cada vez más complicadas. Y acá lo que contaba al principio, los delincuentes provenidos de Jammer de 16 antenas, o sea, de última generación, con drones, armados en el fondo, intimidan al conductor con armas de fuego. Esto genera una alerta de pérdida de señal que inmediatamente la torre de control de C-Trans gestiona y puede comenzar este mismo protocolo que explicaba justo antes. Al no tener respuesta del conductor, el protocolo escala, cambia de color y se activa un protocolo que permite exitosamente llegar con carabineros y poder recuperar el 100% de la carga. La verdad es que es un honor, la verdad, que se puedan dar este tipo de situaciones que son un ejemplo en la industria. Ahora vamos a pasar a las dos últimas capas de la pirámide que tienen que ver con la parte analítica. O sea, primero ya tenemos data proveniente de diferentes fuentes, accesorios, GPS. Luego somos capaces de poder integrar todo esto en una única plataforma. Luego podemos generar protocolos en tiempo real, generar estas alertas y diferentes accionables cuando las cosas se salen de lo establecido. Y ahora, ¿cómo podemos generar aprendizaje? O sea, primero están los modelos descriptivos. Esta es una cascada analítica que permite entonces visualizar el plan de trabajo. Para acceder a niveles superiores, se necesita haber trabajado en el nivel anterior. Entonces, primero partimos por lo descriptivo. ¿Qué es lo que pasó? Eso es lo que busca describir el modelo descriptivo, mediante indicadores, mediante KPIs, mediante ciertos reportes. Después, ascendiendo al siguiente nivel, sería lo explicativo. O sea, ¿cómo ocurrió?
Y aquí se ocupan otros modelos estadísticos y aquí ya empezamos a escuchar de Machine Learning. Acá ya se crean, se diseñan KPIs nuevos. Capa superior sería lo predictivo. ¿Cuándo va a ocurrir algo? O sea, poder tener modelos analíticos que permitan mostrarnos si un camión va a llegar o no, si va a salir o no, si va a haber un accidente o no, si podría haber un accidente o no. ¿Cuánta gasolina, por ejemplo, se va a consumir? Y la última capa, que es la prescriptiva, es cómo finalmente hago que algo ocurra, cómo esfuerzo, empujo a que algo ocurra o cómo hago que algo no ocurra. Y acá buscamos ya modelos automatizados que ocupan inteligencia artificial, robótica y deep learning, que permiten, por ejemplo, minimizar el consumo, minimizar, por ejemplo, el consumo de combustible, maximizando la cantidad de entrega. Un ejemplo, voy a dar un ejemplo ahora de security, o sea, de seguridad a la carga, que podría ser, por ejemplo, el robo de carga valiosa en un trébol de la región metropolitana, lo que veíamos recién. Entonces, algo descriptivo podría ser ver qué es lo que pasó con la calidad de la señal GPS. ¿Hubo o no hubo desvíos de ruta, detenciones? ¿Se siguieron o no se siguieron los protocolos? ¿Cómo estaba la documentación, los permisos, etcétera? Eso es en el primer nivel. Si en ese mismo ejemplo subimos a la parte explicativa, ya empezamos a ver mapas de temperatura, de concentración, comportamiento y análisis de patrones. En la capa ya más predictiva, tendríamos alertas de desvío de ruta, o sea, generar una alerta cuando algo no ocurre como lo que tenemos pensado, como lo que tenemos planeado, ver si hay alguna detención, alguna pérdida de señal. Acá ya se generan indicadores y alertas antes de que ocurran las cosas. Y la última capa, la capa prescriptiva, tiene que ver ya con acciones automatizadas. O sea, para este ejemplo sería cuándo activar el protocolo con Carabineros. ¿Se puede activar antes de que ocurra? ¿Cuándo recomendar un cambio o mejora, por ejemplo, en la ruta? Podríamos recalcular la ruta porque hay una ruta, porque la ruta que elegimos inicialmente sería muy riesgosa, por ejemplo. ¿Ya? Temas de safety. Acá podríamos, por ejemplo, ocupar otro ejemplo. Podríamos, un accidente, por ejemplo, en la ruta, por alcance debido a que el conductor se quedó dormido. Y acá el ejemplo sería, en la parte descriptiva, variables relacionadas con el accidente. Exceso de velocidad, horas de conducción, horas de descanso, el estado del vehículo, los seguros, los permisos. Si subimos a la parte explicativa, podríamos analizar las diferentes variables para explicar por qué ocurrió ese accidente. A lo predictivo, podríamos ir con analizar patrones en base a variables que permitan predecir el comportamiento. Y a la última capa, la prescriptiva, podríamos generar modelos que permitan disminuir los riesgos, optimizar las flotas, armar ventanas de entrega, cambiar las programaciones. Acá algunas pantallas de lo que podemos hacer con analítica descriptiva. Entonces, por ejemplo, podríamos analizar bajas velocidades. O sea, hemos hecho varios estudios donde hay una correlación directa, donde una baja velocidad asociada también a alguna zona, asociado también a una disminución de la reportabilidad de los equipos que cuente el camión, tienen una correlación muy alta con la probabilidad de que ocurra un accidente. Entonces podríamos identificar ciertas acciones, podríamos generar protocolos nuevos, podríamos hacer llamados preventivos, hacer, por ejemplo, checkpoints. O sea, si es que entra a una zona de riesgo y no tengo una señal al salir de esa zona de riesgo o no sale en tanto tiempo, que eso genere una acción proactiva. Ahí podemos ver algunos mapas justamente de calor, de cómo va moviéndose la flota. En cuanto a velocidades, en el fondo, mientras más rojo es que la velocidad es más baja en esa zona. Y que eso lo asociamos al riesgo. Ahora, lo que hablábamos antes, tenemos core, o sea, una manera de generar mejora continua es justamente medir. Y acá cada área, incluso de C-Trans, tiene su propio score, donde tiene diferentes indicadores que pueden ir desde performance, como veíamos antes, temas de safety o temas de security, y se pueden ponderar y se pueden rankear tanto conductores como proveedores, y se pueden tomar acciones para generar mejoras. ¿Ya? Algunos ejemplos de indicadores que son parte de esta función, en el fondo, que dan una nota, un score, son los desvíos de ruta, las detenciones no autorizadas,
la velocidad, si pernocta o no pernocta en lugares autorizados, temas de prueba de entrega y también el cumplimiento de la legislación laboral. Acá, bueno, otro ejemplo de pantalla también de los scores. Ahora ya nos vamos a las capas, a las soluciones en que estamos trabajando con analítica ya predictiva y prescriptiva. Y esto lo que queremos ver acá es control de acceso, y me gustaría comentar algo que ocurrió hace un par de meses, hace 2 meses más o menos, en la quinta región. En un depósito de contenedores entra un camión a hacer un retiro, y está autorizado, la patente está autorizada y entra. Y al día siguiente, antes de que llegue incluso todo el personal, se dan cuenta de que hubo un tremendo robo en el fondo, y se empieza a hacer un análisis en el fondo, y se descubre que la patente fue adulterada. Entonces, alguien se consiguió una patente que estaba autorizada, la puso en otro camión, entró y pudo pasar. Acá lo que buscamos con un sistema de control de acceso, ya buscando video analítica y metiendo conceptos ya de inteligencia artificial, es que el modelo puede aprender que una determinada patente corresponde a una determinada marca, modelo, color de camión. Y si es que eso cambia, que genera una alerta. O sea, que levante y que tenga que ir alguien a chequear eso, a ver la documentación, qué es lo que ocurrió. Pero no puede pasar así nomás. También con video analítica se abren posibilidades que son bien contingentes. En la actualidad, en el fondo, también podemos hacer enrolamiento automático, podemos, lo que comentaba antes, poder permitir que ingresen a los depósitos, a los terminales, aquellos entes, aquellas personas, aquellos proveedores que tengan algo que hacer, que tengan algo en la programación. Si no, no tienen por qué entrar. También podemos hacer reconocimiento facial y sobre todo reconocimiento de temperatura. Podríamos, por ejemplo, dejar que solamente entren las personas que tengan de 37,5 para abajo, que puedan entrar a un terminal, por ejemplo, ahora en el contexto del coronavirus. Así que este tipo de proyectos ya comienzan a llegar a la parte alta de la pirámide, como comentaba, de poder meter conceptos de analítica prescriptiva. Otra de las iniciativas en este foco tiene que ver con algo que nosotros llamamos que es un monitoreo asistido, en el fondo, cómo somos capaces de juntar capas de qué es lo que está ocurriendo con la flota, qué es lo que está ocurriendo con toda la data que tenemos, y además juntar data de scrapping de redes sociales. Podemos ir a ver lo que está ocurriendo en Twitter y otras fuentes de información, juntarlo y poder entregar a una torre de control una solución que en una sola pantalla pueda tener toda la información, tanto la información externa como la información interna, y de esta forma poder llevar a cabo un poco lo que veíamos en las slides anteriores, de poder generar acciones que permitan adelantarse a algún evento. Ahora, todo esto que hemos visto no es otra cosa que transformación digital. ¿Cómo podemos sistematizar y automatizar los procesos? Esto solo puede ser posible con liderazgo, con visión, y acá tenemos que reconocer tanto a los que iniciaron como a los que han seguido adelante con este tipo de proyectos. Y bueno, el gran secreto de cómo esto lo podemos hacer, porque la verdad es que no hay pastillas mágicas, no hay recetas mágicas, ni algo que uno llegue, instale y va a tener una solución de este tipo. Para lograr capturar todo el valor que estamos viendo de toda la información que vamos generando, creemos que hay 3 puntos. Uno es el profesionalismo. La verdad es que equipos multidisciplinarios, y aquí me refiero tanto del lado del cliente como del lado de la empresa consultora, de la empresa de la solución tecnológica, que puedan ser competentes, que tengan un objetivo común. Existan metodologías, eso también es muy importante. Usamos metodologías de trabajo ágil, con sprints semanales, y seguimiento de los procesos y de los proyectos y midiendo los resultados.
Y creo que lo más importante de todo, de estos 3 puntos, es que realmente poder trabajar en un ambiente de partnership donde podemos abordar estos desafíos en conjunto, ir resolviéndolos y ir aprendiendo de esta forma. Eso. Espérame. Ahora voy a hacer un video. Aquí. Somos una plataforma tecnológica. Espérame, a ver, tengo un problemita del audio. Voy a cambiarlo. Ahí sí. Somos una plataforma tecnológica que integra grandes volúmenes de data de todo el ciclo operacional. AltoMobile. Analizamos data en movimiento. En nuestra plataforma podrás monitorear, visualizar y analizar los movimientos de tus activos en tiempo real, para así generar acciones que buscan la excelencia operacional y disminución de riesgos. Somos parte de un ecosistema colaborativo en constante movimiento, lo que nos permite entregar soluciones integrales e innovadoras. Last Mile, solución mobile, app y web que entrega visibilidad para poder controlar, registrar, tener trazabilidad y gestionar pedidos desde la salida de un centro de distribución hasta la entrega en el destino final. Con InTransit tienes visibilidad y trazabilidad end-to-end del ciclo logístico, interviniendo en la cadena de distribución para tener monitoreo y control de tu flota y así mejorar la productividad y disminuir riesgos operacionales. Con Yard Management tienes el control en tiempo real de accesos, movimientos, ciclos de operación, capacidad de almacenamiento, entre otros indicadores que son parte de tu negocio. Command Center. Esta solución permite centralizar todas las alertas configuradas en un solo módulo para activar protocolos en línea de forma estándar y dar trazabilidad a la gestión, workflow aplicado y resolución. AltoMobile. Analizamos data en movimiento. altomobile.com. Ahí estamos. ¿Aló? Te escuchamos, Felipe. Eso. ¿Cerraste? Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Eso era lo que queríamos mostrarles. Oye, muchas gracias, Felipe. Interesante presentación. ¿Te puedo pedir que puedas descompartir la pantalla? Claro. Dejo el espacio para las preguntas para Felipe, mientras, si se generan preguntas, puedan levantar la manito, que es una de las opciones que tiene Teams, o en su defecto, tal como lo hemos hecho en otras oportunidades, pueden escribir. Tenemos harto tiempo para preguntas, entonces si las quieren realizar, las pueden hacer a través del chat o solicitar la asistencia, o para entregarles, ¿cierto?, para que ustedes puedan hacer las preguntas, contarles mientras dejamos este espacio de preguntas también que nosotros en particular, en todo lo que significa inteligencia de data, inteligencia de la información y la administración, nosotros principalmente en temas de safety, sabemos que tiene ciertas particularidades y también en los modelos de gestión de security, pero en particular con safety nosotros hemos podido lograr desde también haciendo bench en el mercado de las principales empresas en materia de monitoreo, en materia de safety de nuestros conductores, es poder ir monitoreando el comportamiento a largo plazo. Esto significa no solamente la gestión reactiva en el momento de alguna desviación, sino también poder detectar de acuerdo al comportamiento y de la información que entregan nuestros camiones, en particular, cuáles son las características de conducción por parte de un conductor. Esto nos permite entender cuáles son sus comportamientos en horas de conducción, cuáles son sus comportamientos en materias de exceso de velocidad, cuál es su comportamiento en conducción fuera de horario, y obviamente hay otros elementos que van integrando esta matriz que arroja ciertos scores, ciertos puntajes que hoy día nos permiten tener un big picture de cómo se comporta un conductor en distintas aristas operativas, en safety, security en particular. Nosotros hoy día, desde este análisis, obtenemos toda la información de safety de parte del conductor y obviamente de acuerdo a la tecnología, de la información que puedan entregar los equipos, se pueden ir sumando muchos más elementos
que vayan complementando esta información, porque efectivamente con mayor información nos van dando un comportamiento mucho más amplio en materia de la conducción de la seguridad. Hoy día una de las premisas en materia de safety en los modelos no solamente nacionales, sino en modelos internacionales, es que la seguridad sea visible, que nuestros comportamientos sean visibles. Y la gestión también al mediano plazo significa de ver cómo están los comportamientos de nuestros conductores. Y hace varios meses nosotros ya implementamos un score de conductores con estas variables y nos permiten ir detectando cuáles son nuestros conductores con mejor o peor desempeño en materia de seguridad. Y eso le permite a la organización establecer un plan de gestión con respecto a sus conductores. Esto no significa una gestión de consecuencias asociadas de vinculaciones, sino cómo yo me hago cargo de las desviaciones de este conductor. Y créanme, en particular desde nuestro aprendizaje, que basta que el conductor se sienta que está siendo visualizado con nombre y apellido y root, como le llamamos nosotros, y este conductor puede ver que nosotros podemos monitorear su conducción y su estilo de conducción, y también en materia de seguridad ser súper específico con él en nuestras conversaciones, que tiene que ver también unido con el liderazgo por parte del área de transporte, y entender los compromisos que generamos con nuestro conductor, y eso alinearlo a través de ciertas fases, ¿cierto?, de un modelo de gestión de consecuencias, que también tiene que ver con reconocimiento, ¿cierto? Y efectivamente, y siendo súper crudo, que tiene que ver cuando los modelos ya no gestionan, el modelo establecido ya no se gestiona, también es determinar si este conductor no puede ser parte también de esta estructura por el riesgo que podría representar. Así que en este aspecto, hoy día es el caso más emblemático que tenemos nosotros y que nos ha dado resultados, pero más que desde el punto de vista de la identificación de estos conductores que podrían llegar a tener una desviación, es increíble que cuando un conductor se ve contrastado con información real de su estilo de conducción, los cambios son muy, pero muy rápidos con respecto al proceso. Nosotros hacemos seguimiento todos los meses y nos damos cuenta inmediatamente del cambio en el estilo de conducción de un periodo a otro. ¿Ya? Así que eso es parte de la instrucción desde el aprendizaje. Quiero dejar a Patricia no sé, Patricia, si quiere hacer alguna pregunta. Dice Patricia, excelente panelista, podría comentar sobre los instrumentos que ayudan a detectar el cansancio y fatiga del conductor. Muchas gracias. No sé si, Felipe, tenemos ahí una integración con respecto a la información que nos permita tener una info asociada a ese tema. Sí, la verdad es que, como vimos, hay varias maneras de poder verlo, desde medir las ondas cerebrales, de brazaletes, de SmartCap que usa Citrans. También existen estas cámaras que van mirando la cara, en el fondo, del conductor, y pueden detectar somnolencia porque cierra los ojos, o porque incluso puede ser somnolencia, o podría ser incluso distracción. Existen varias tecnologías, como digo. Citrans tiene los SmartCap instalados, en el fondo, que son unas bandas que son como un jockey, en el fondo, que va conectado a la cabeza, y puede ir midiendo si es que las ondas cerebrales bajan, lo que tiene una relación directa, en el fondo, con que alguien se empiece a quedar dormido. Ese tipo de información, como comentaba, es muy rica. El desafío es qué hacemos con eso, porque no nos sirve de nada tener esa información un mes después, sacar un reporte del SmartCap o del dispositivo de somnolencia que sea, en el fondo, y ver que casi se nos quedó un conductor dormido el mes pasado. Lo interesante justamente es poder generar un modelo que permita generar un accionable, ojalá predecir que ese conductor se va a quedar dormido antes de que incluso se le asigne un viaje. Pero si es que no logramos eso, por lo menos, una vez que sabemos que el conductor está cansado manejando, generar algún accionable que puede ser como las medidas que tiene implementadas Citrans con la torre, en el fondo, que puede decirle al conductor que debe parar a descansar, porque está cansado, o porque está excediendo la jornada laboral, o por la razón que sea. Yo creo que ahí solamente para complementar la información, Felipe, y también contestarle a Patricia, hoy día, claro, efectivamente nosotros tenemos un dispositivo que por sí solo gestiona su dashboard o panel de control. Podemos ver los comportamientos de los conductores, aquellos que generan más alerta, menos alerta. Y yo creo que el gran desafío y lo que nos está llevando a esta información, que no solamente tiene que ver con esto, hoy día, en el día a día, todos nosotros vemos cómo la inteligencia de datos
El Big Data nos maneja completamente a todos nosotros en materia de cómo vamos llenando información con respecto a nuestro estilo de gustos, estilos de cosas que hacemos con respecto a nuestro teléfono móvil y también de eso cómo las organizaciones, ¿cierto?, van usando esta información para ir instalando ciertos temas en nuestros canales de venta, por ejemplo, cuando ¿y por qué hago este contexto? Porque en el fondo de esta estrategia también la que estamos basando el trabajo con AltoMobile, que tiene que ver cómo yo voy dando señales con respecto a este proceso mucho más integrado, y si de alguna forma me puse a cotizar un viaje a algún lado, obviamente después me sale, nos llama mucho la atención que a los minutos después a través de las redes sociales me salga una publicidad asociada justo al lugar donde quería ir, ¿cierto? Y obviamente nos hemos dado cuenta que eso ya no tiene que ver con el destino, sino tiene que ver con el manejo de la información y cómo el sistema está leyendo mis comportamientos. En esta materia es lo mismo, Patricia, y esta es la invitación también, es cómo vemos a las personas de forma integral, no solamente del dispositivo. El dispositivo, la herramienta puede ser cualquiera, lo importante es que, cómo gestionamos la información. Lo que hemos aprendido nosotros en este proceso también no es administrar la información de forma independiente. Efectivamente, si tenemos conductores con problemas de somnolencia, el equipo me va a entregar esta información y vamos a poder detectar qué conductores pueden tener más riesgos de somnolencia. Pero también es súper importante, no solamente en este ejemplo, sino en otros dispositivos que estamos viendo cómo integramos, por ejemplo, el tercer ojo. ¿Cuántas desviaciones en ruta tuvo el tercer ojo con respecto a su conducción? ¿Cómo podemos ser capaces también de interpretar las oscilaciones que puede tener el GPS con respecto en ruta? O sea, todos sabemos, los que trabajamos en materia de seguridad, que cuando una oscilación es bastante constante en materia de velocidad GPS, efectivamente me está mostrando indicios de somnolencia, por ejemplo. Pero aquí la clave, lo que queremos invitar y en la que estamos nosotros también, aquí obviamente desde la humildad también lo transmitimos, es un tema que nosotros estamos abordando, es cómo mi conductor, en este caso hablando de esta materia, lo veo de una forma integral, ¿no? Lo veo de forma integral, entregando un big data de este trabajador con nombre y apellido y entender su comportamiento, ¿ya? Generalmente lo que nos vamos a dar cuenta que un conductor, a través de sus distintas variables, generalmente tiene un comportamiento bueno, malo, más o menos, en sus variables de forma bastante transversal o paralela, excepto que tenga un problema de salud en particular, ¿ya? Eso solo voy a complementar, Felipe. No tengo por chat esta pregunta. Yo no sé si alguien tiene una pregunta. Dejo los micrófonos abiertos si alguien quiere complementar. Dice Pedro, nos pregunta, perdón, ¿alguien Sí. iba a hacer una consulta? No, era yo que estaba justo leyendo la pregunta de Pedro. Bueno, yo la leo y la Dale, complementa Felipe. dale, Dice, dale. hola, buenos días. Entiendo que Citrans aplica tanto flota propia como a terceros. ¿Cómo fue esta experiencia aplicada en flota tercerizada? Bueno, esa respuesta la puedo dar yo. Em, en particular, efectivamente, aquí yo creo que es una excelente pregunta, Pedro. Yo aquí, efectivamente, también lo que nos dimos cuenta es que los indicadores también están relacionados con el nivel de cultura de las organizaciones. Tenemos experiencia claramente en un mundo minero que se comporta de una forma, pero también tenemos otro mundo más logística, depósito, donde efectivamente la cultura es distinta y obviamente los desafíos son distintos. Esto significa que la instalación de estos indicadores, primero la definición del dashboard de cuáles son los elementos de control, también van variando. ¿Ya? Una vez que defines, no hay que entrar en ese detalle, yo creo que fue el gran desafío, principalmente es definir cuáles son los indicadores de control que vas a definir para ese tipo de servicio y esa cultura en ese momento mientras nos pegamos este upgrade perdón, en materia de seguridad, pero para nosotros claves los procesos de cierre del punto de vista de la comunicación. El gran desafío, efectivamente, a mayor cantidad de externos y terceros, mayor es la dificultad con respecto a generar los protocolos de modificación de conducta, porque lo que nosotros hoy día, te estoy dando mi experiencia y la estamos efectivamente mejorando, es que cuando detectamos desviaciones de conductores, nosotros damos una vuelta que muchas veces puede ser bastante larga, pero bastante efectiva, es que podemos generar y aplicar a través de un protocolo de gestión de consecuencias que puede ver, incluso tiene que ver con reconocimiento y también con ciertos bloqueos de conductores que pueden estar generando ciertos riesgos a la operación. Pero también tiene que ver con ciertos procesos desde la gestión del liderazgo que le solicitamos a la empresa externa. Esto significa
procesos de compromiso, procesos formales, ¿cierto? Donde generamos, incluso en algunos de esos casos pueden activarse ciertos procesos de reforzamiento y capacitación, pero efectivamente el primer input es esta conversación con el conductor directamente que nosotros verificamos, donde él se compromete y efectivamente ahí vamos generando estos procesos que en el caso nuestro tiene cerca de 3 etapas antes de tomar una decisión que puede ser más compleja, pero efectivamente pasamos por estos 3 procesos y para serte súper franco, no ha ido muy bien porque no hemos tenido que llegar a este tercer nivel. Los comportamientos de los conductores han sido unos cambios bastante rápidos. Eso un poco para la consulta de Pedro y efectivamente un proceso de aprendizaje también en el cual estamos. Oye, nos pregunta Gabriela, ¿se entiende la función del control, pero su bienestar al conducir se tiene en cuenta por estar controlando, así le genera mayor estrés o malestar e incomodidad? Te pido, ay, Gabriela, me confundí un poquito la reacción, si quieres, por favor, te dejo el micrófono abierto para que pueda hacer la pregunta. Gabriela Picard. Gabriela. Estoy sin micrófono, nos dice Gabriela. Ya, voy a leer nuevamente la pregunta. Dice, ¿se entiende la función del control, pero su bienestar al conducir se tiene en cuenta porque estar controlando así les genera mayor estrés o malestar o incomodidad? ¿O sienten bien en ello? ¿Se pudo evaluar para que la solución no sea perjudicial? Súper buena la pregunta. Si podemos contestar las dos preguntas, Felipe. Sí. Efectivamente, Gabriela, es una muy buena pregunta porque efectivamente al principio debemos reconocer que no fue un proceso fácil, pero en los primeros 2 meses en particular, obviamente el conductor, en nuestro protocolo hay ciertos protocolos de comunicación, hay cierto escalamiento con respecto a jefatura y efectivamente el proceso del cambio, la gestión del cambio, efectivamente es bastante complejo y no es fácil y hay que administrarlo con bastante cuidado. Yo creo que tú tocas un punto bastante claro, pero es increíble cuando ya pasa el proceso, porque nosotros tenemos en este caso una torre de monitoreo que es administrada por personas con nombre y apellido también, y ya es increíble cómo se empiezan a generar una relación con cada uno de los conductores, y hoy día nos está pasando totalmente lo contrario. Cuando nuestros conductores tienen problemas, empiezan a llamar a la torre de control para pedir ayuda y notificar los problemas que ellos podrían tener en ruta. Por lo tanto, hoy día la principal ganancia y lo que hemos visto que ha sido clave es cuando el conductor empieza a ver que tiene un valor agregado de la torre de control y de monitoreo en este tipo de indicadores, ¿ya? Y el segundo punto para nosotros ha sido clave también es que el score de conductores, para efectos de ejemplo, no solamente ellos se dan cuenta que es un elemento para mostrarle cuál es su mala conducción, sino también ven, que sus pares también están siendo reconocidos por su buen performance en materia de conducción. Esa es como nuestra experiencia, pero efectivamente, y quiero dejar instalado porque yo creo que es clave, los primeros meses, en el caso nuestro, los 2 primeros meses fueron clave y tuvimos que llevarlo con mucho cuidado. No sé si Felipe queréis complementar algo con respecto a lo de Gabriel. Totalmente, Rodrigo. Y ahí, claro, nosotros tenemos la experiencia en C-Trans, que es súper valiosa. Hay un trabajo muy importante y comparto plenamente contigo de lo que hemos visto nosotros en C-Trans y también lo que hemos visto con otros clientes tanto en Chile como en México. La verdad es que efectivamente es un proceso de transformación digital, o sea, tiene mucho de gestión de cambio. No me detuve mucho en esa última slide donde muestro esta célula de trabajo, pero no, es algo que nosotros lo tenemos mapeado. O sea, cuesta, son procesos que al principio molestan porque los conductores y toda la gente en el fondo está acostumbrado, es natural, es humano, que a uno le molesten los cambios. Efectivamente, tarda un par de meses y ahí es muy importante lo que se hace, por ejemplo, C-Trans con ruteros, estas capacitaciones, estas campañas de comunicación, donde se termina dando la vuelta. ¿Sí? Lo que dices tú, Rodrigo, yo creo que es algo que también compartimos. Finalmente, los conductores de C-Trans, es la experiencia que tenemos acá en C-Trans y en otras partes, finalmente, después de un par de meses, se sienten protegidos. O sea, se sienten protegidos de que si aprietan, por ejemplo, un botón de pánico, que va a haber algo que va a pasar, que lo van a... Que alguien lo está mirando, en el fondo, y que se preocupa por su seguridad, si ese es al final el objetivo. Yo creo que también tiene que ver algo con el liderazgo con el que se haga esto. O sea, se tiene que ser súper transparente, que sea
que se traspase la importancia de por qué se está haciendo, en el fondo, que realmente es por temas de safety, que se preocupa la empresa, el cliente de la empresa por la seguridad de sus trabajadores. Eso al final yo creo que es lo más importante, y este acompañamiento, capacitaciones, demostrarle los beneficios y mostrarle que al final es por su propio bien. Gracias, Felipe. Ahí aprovechamos de comentar lo que dice Sebastián Lira. Le doy las gracias por su comentario. Sebastián Lira es nuestro jefe de la torre de control, que tiene a cargo todas las personas que están en back office y dando soporte a nuestros conductores. Me dice, exacto, más que una torre de control, se basa en un acompañamiento en ruta con el conductor. Para nosotros es increíble y gratificante cuando un conductor te empieza a llamar para notificar las alarmas, por ejemplo, de un Smart Cap, de pedir ayuda, dónde se debe dirigir en caso de emergencia. Así que bien, gracias Seba por tu comentario. Bueno, y la Gabriela también después nos comenta que ahí el punto de valor agregado, lo que generalmente hace la clave, efectivamente, igual que una aplicación, lo empezamos a usar cuando generamos esta necesidad de valor agregado. Mónica Liliana nos comparte, efectivamente, con una mesa de ayuda, la torre de control, sí, tiene un mix. Hay un monitoreo, pero en el fondo es un monitoreo que finalmente el conductor va traduciendo, que me controla, ¿cierto? Pero a la vez también está esta mesa para ayudarme, que muchas veces en ruta se hace bastante común. Tengo a Josael Cabeza que hizo algún comentario, pero me aparece en blanco, no logro Ahí leer. yo lo veo, lo leo. Dale. Felicitaciones por el webinar. Les comento que estos años hemos invertido mucho en tecnología. Sin embargo, dentro de la cadena de responsabilidad, los proveedores, tecnología, empresas de transporte, se ha avanzado y es tangible. Sin embargo, los procesos asociados a los conductores, que es cumplir las normas y la legislación, debe ser un cambio interno, cultural. ¿Tienen alguna aproximación de qué porcentaje de la inversión va dirigido a tener una nueva mentalidad en los conductores? Nosotros Tremenda no lo pregunta. tenemos. Sí, una tremenda pregunta. Pero si la podemos resumir, me imagino que es qué porcentaje de, quizás en tiempo, o sea, bueno, va a depender, José Ángel, va a depender del tamaño del proyecto, claramente, va a depender claramente si es que y de la configuración, porque es distinto en el fondo hacer este trabajo, como lo comentábamos recién, con flota propia que con flota tercera, en el fondo, porque hay desde ley de subcontratación a temas de incentivos, hacen que sea diferente la manera de abordar. Pero a nivel de tiempo, más que en inversión, que quizás de alguna manera se puede contestar la pregunta, un proyecto así tiene un porcentaje de tiempo bastante importante. O sea, acá mientras más el retorno sobre la inversión es muy importante, se acrecienta en el fondo en la medida que hacemos capacitaciones y que acompañamos este proceso de transformación digital. Y si hay que meterle un número, yo diría, José Ángel, que por lo menos entre un 10 y un 20% del tiempo sería aconsejable para apalancar un proceso de transformación digital de esta magnitud, en el fondo, para asegurar su éxito. Rodrigo, parece que está sin micrófono. Sí, sorry. Oye, buen alcance Patricia, esa nueva mentalidad del conductor, nueva cultura empresarial. Yo creo que es una mezcla de las dos, ¿no? Efectivamente, mi opinión en particular es que la organización, a través de incorporar una nueva cultura, finalmente esto va ayudando a que los conductores también vayan cambiando, pero finalmente es un 50 y 50. Magdalena nos pregunta, hola, buenos días, ¿cuánto tiempo tarda en implementarse una solución de este tipo? Desde el punto de vista tecnológico, Felipe, y yo creo que ahí... También aquí, como en la universidad, en el fondo depende. Depende de muchos factores. Principalmente depende de factores como los que acabamos de hablar. O sea, va a depender si hay una flota propia, si hay una flota tercera, va a depender del tamaño de la flota, de la cantidad de tipos de ciclos logísticos que se van a encontrar. Pero para dar órdenes de magnitud, o sea, desde algo simple y pequeño podríamos hablar para llegar al tercer nivel de la pirámide, a la parte ya de generar accionables, armar una torre que puede ejecutar ciertos protocolos. Estamos hablando entre un mes y medio.
en algo pequeño. Y para dar el otro ejemplo de algo ya más complejo, algo más grande, aquí podríamos ir desde los... O sea, algo muy grande podría ser desde los 3 meses. Y algo mediano, entre un mes y 3 meses podríamos hablar, para tener la primera parte de la pirámide. La última parte, las capas analíticas, ya requieren cierta información en el fondo, y ahí depende no solo de la configuración y el tamaño, los volúmenes del negocio, sino que también va a depender de otros factores. No sé si... Gracias Felipe. Y ahí no solo sumar también que después viene todo el proceso de la gestión del cambio, de que otro desafío, que es como también empezamos a generar la adherencia de los equipos de trabajo con este elemento, todo lo que habíamos comentado anteriormente, desde el no me gusta al principio y después veo el valor. Oye, solo para ir despidiéndonos, gracias a todos por acompañarnos, solo un resumen de los próximos que siguen este programa. Recordemos que este es un webinar que de acuerdo a las mismas solicitudes por parte de los equipos y las personas que se fueron inscribiendo nos pareció excelente. Queremos agradecer a Felipe porque creemos que es un tremendo tema. Hoy día yo creo que la administración de la información, la inteligencia de datos es un proceso que estamos viendo en todas las aristas de la industria, no solamente en materia de seguridad, y nosotros tenemos que también colgarnos en estos temas lo antes posible, y nuestra recomendación es que hoy día esto nos está permitiendo gestionar de mejor forma la seguridad de las personas. Así que muchas gracias Felipe, yo creo que este es solo el comienzo. Y tenemos muchos más proyectos que ir avanzando en alta. Excelente exposición y gracias por transmitirnos tu experiencia y expertise. Oye, les quiero comentar, bueno, ahí está Felipe, que fue lo que vimos hoy día, el análisis en tiempo real. Vamos a estar mandando esta presentación durante el día, vamos a tardar mañana a todos los que están inscritos. Recuerden que esto está siendo grabado, así que le vamos a enviar esta información. Hoy día tuvimos este webinar extra y recuerden que nosotros cada 2 semanas estábamos con un módulo, nos atrasamos un poquito asociado a no mezclar agua, ¿cierto? Así que hoy día ya hacemos el lanzamiento del 6º módulo del programa de Cultura y Seguridad. Fue también, y lo comentamos en el webinar de la semana pasada, que hicimos una actualización del programa también por varios requerimientos. Va a ser algo mucho más técnico y que tiene que ver con el transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas. Hoy día, como todos sabemos, nos está acompañando gente de México, Colombia, Argentina y Perú, principalmente, así que obviamente vamos a estar compartiendo principalmente normativa chilena con respecto a esto, así que también los dejamos invitados para que ustedes nos puedan contar su experiencia. Pero esto también tiene que ver mucho con el lamentable evento que ocurrió hace un mes aproximadamente en Beirut, y efectivamente esto, las organizaciones, como dicen, las organizaciones que avanzan en materia de seguridad, cuando ocurre este evento, lo primero que tiene que hacer una buena organización con un buen modelo de cultura de seguridad, lo primero que tiene que hacer es cuestionarse internamente si a mí también me puede pasar lo mismo, ¿ya? Y en materia de sustancias peligrosas, efectivamente, hoy día es un tema que hay que revisar, no solamente en temas de transporte, sino que hoy día nos va a acompañar una empresa especialista que se llama Sudatrans, con la empresa que nosotros en particular es líder a nivel nacional en materia de soporte y control de emergencia de sustancias peligrosas, y tiene experto no solamente en el control, sino en el proceso normativo y de preventivo en materia de transporte y almacenamiento de estas sustancias peligrosas. Así que la próxima semana, el día miércoles, al mismo horario y en el mismo canal, los vamos a estar esperando. Nos va a estar acompañando Simón Araya, experto en esta materia, y que nos va a estar comentando también de un poco la normativa y cómo tenemos que afianzar bien los procesos de seguridad en el transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas. Así que me despido, muchas gracias a todos los que nos acompañaron y nos juntamos este próximo miércoles a las 10:30 si todo sale bien. Así que muchas gracias, un abrazo y nos vemos. Muchas gracias. Un abrazo. Las preguntas pendientes se las enviamos por vía chat de respuesta a través de Felipe, no se preocupen. Gracias. Gracias. Chao, pues. Gracias. Gracias a todos. Está muy bien. Estuvo buenísimo, gracias. Excelente. Muchas gracias, felicitaciones. Excelente, gracias. Gracias. Luego. Chao Felipe, que estés bien. Gusto verte de nuevo.